Shalom a todos, bienvenidos a esta otra edición de En Espíritu y Verdad. Señoras y señores, este programa es especialmente para sinvergüenzas y pecadores como yo. Este programa de hoy no está diseñado para puros y santos, sino para pobres y miserables pecadores como yo. Yo no sé si a usted le pasa, pero llega la noche y hago el examen de conciencia y otra vez, como decimos en mi país, metí la pata, fallé, caramba, qué pena. Estamos abocados, inclinados al mal, pero tenemos un cierto nivel de conciencia que nos delata y nos avisa de la misericordia de Dios. Así que nosotros te queremos avisar de la misericordia de Dios para ti, que eres como yo, pobre y miserable pecador. Tengo una buena noticia y con esto comenzamos. Escucha bien. Tú puedes ser recipiente de la misericordia y del amor de Dios. Tú puedes llegar a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Siendo sinvergüenza y siendo pecador, usted puede llegar a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, al gusto de Dios nuestro Señor. ¿Y cómo es esto?, preguntará usted. Mire, no se preocupe, le voy a presentar un ejemplo elocuentísimo que tenemos en la Santa Palabra de Dios escrita, la Santa Biblia. El ejemplo aparece en 2 de Samuel capítulos 11 y 12. 2 de Samuel capítulos 11 y 12. Aquí tenemos al rey David. No sé si ustedes han repasado la historia de David, como nosotros, un pecador, un sinvergüenza. En el caso de él específico, un hombre de carácter débil en cuanto a su familia y a la crianza de su familia se refiere. Un hombre que cometió muchísimos errores. De hecho, aquí vamos a hablar de uno de sus grandes pecados, pero no olvidemos otro pecado. No sé si ustedes saben que David consintió el ultraje de un hijo de una hija de él por un hijo de él, Tamar. O sea, este hombre carecía de muchas facultades, tenía muchísimos defectos y cometió pecados. Y aún así, la palabra de Dios mismo, declara que David, su siervo, era un hombre conforme al corazón de Dios. Esto lo tenemos en Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Haciendo referencia a otro texto más de Primera de Samuel, cuando Dios dice él mismo, cuando rechaza a Saúl: yo me he buscado, yo me he fijado, yo he escogido a un hombre según mi corazón, David. Y tú preguntarás, pero ¿y cómo es esto posible? De eso te quiero hablar. Porque hay 7 cosas que usted también puede alcanzar para ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. No importa el pasado, no importa lo que esté haciendo en este momento, no importa la situación de su corazón y de su vida. 7 cosas que podemos aprender de David. Y a pesar de ser defectuosos como él, poder llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Primero, el capítulo 11 de 2 de Samuel, tenemos un gravísimo pecado, un pecado gravísimo, el pecado de adulterio. Es más, lo hizo peor aún. Él está paseándose por la terraza de palacio, ¿eh? En vez de ir a la guerra, que era la costumbre de los reyes en aquella época, pues ya había descansado en sus laureles, ¿eh? Ya estaba cómodo, ya había hecho fama, ya no tenía que probar nada, todo el mundo sabía que era valiente, todo el mundo sabía que era poderoso, así que descansó, se quedó. Se desatendió, fue irresponsable, y eso también le puede pasar a usted y a mí. Descansar en lo bueno que otros piensan que somos nosotros, y nos desatendemos y nos despreocupamos y bajamos la guardia. Eso le pasó a David. Vio a una mujer que se bañaba allá en su casa, y él entonces se vio tentado y volvió a mirar por segunda vez y la mandó a buscar. Le advirtieron que era una mujer casada con un siervo de él, con Urías elitita o el eteo, dependiendo de la traducción que de la que te estés fijando en este momento. Buscó a la pobre mujer, se aprovechó de ella, pecó con ella, y entonces la consecuencia de ese pecado, ya ustedes saben cuáles fueron. La mujer quedó encinta.
Eso era un escándalo. ¿Cómo lo resolvió David? ¿Cómo pensaba resolverlo él? Bueno, pues vamos a achacarle ese muchacho al marido, vamos a mandarlo a buscar. Y le hizo trampas por lo menos en 3 ocasiones para que Elitita fuese a su casa a estar con su esposa, pero él no lo hacía. Porque Elitita era extranjero, no era hebreo, no era judío, pero observaba la ley de Dios. Y decía, pero ¿cómo es esto? Los siervos del rey están allá afuera. El arca de Dios descansa en una carpa. ¿Cómo es posible que yo, en guerra, cuando debo cumplir con mi deber, vaya a mi casa a disfrutar de mi esposa y a descansar? No, Señor, de ninguna manera. Lejos de mí una cosa como esa. Y David no pudo lograr eso. ¿Y qué pasó? David lo mandó a matar. Léanlo porque no tengo el tiempo. Miren la forma terrible, la forma traicionera en la que David hace matar a este hombre. ¿Se imaginan los últimos instantes de la vida de este hombre, de Urías, cuando estaba atacando, peleando por el pueblo de Dios y por su rey? Y lo dejan solo, que fue la instrucción que dio David para que el enemigo lo matara en ese momento. ¿Ustedes se imaginan ese último instante de la vida de Elitita, cuando vio que le abandonaban, ese pueblo por el que él había optado y luchado, y lo matan? Óigame, y David pensó que esto pasaba por alto. La mujer Betsabé hizo luto por su marido y él la mandó a buscar de nuevo a su palacio para añadirla a su harén. Y pensó que ahí estaba todo. Pensó que se había acabado todo. Pensó que Dios no lo había visto, pero Dios lo vio. Ya se había como olvidado y entonces comienza el capítulo 12 de Segunda de Samuel. Y aquí es que la cosa se pone interesante. Porque aquí el profeta Natán pide audiencia al rey David. Ustedes están diciendo, pero ahora lo veo más difícil aún. ¿Cómo es posible que este hombre haya llegado a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Si era un sinvergüenza. Bueno, entonces tienes que entrar en el capítulo 12 para que te des cuenta de estas 7 cosas que quiero compartir contigo. El profeta se presenta para esbozarle un caso. En la época los reyes también eran jueces, eran consultados y el rey, haciendo de juez, podía tomar una decisión para decidir sobre asuntos que le traían, como un juez. Así que vino el profeta Natán a presentarle un caso. Claro, lo que David no sabía era que el caso que le iba a presentar el profeta era su propio caso, el caso de él, el caso del rey. Quédate en sintonía, quédate pendiente, porque ahora es que vamos con las 7 cosas que tú tienes que hacer para ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Retornamos a este programa especial que estamos dedicando a sinvergüenzas y pecadores. Sí, como yo y como usted. Y le estamos dando esperanza en este programa porque estamos atendiendo la historia de David, un suceso de la historia de David, para copiar la actitud de David. No su pecado, no, sino lo que hizo David para que el mismo Dios pudiera testificar que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Qué podemos hacer? Mira, después de aquel grave pecado, David recibe al profeta Natán y el profeta Natán le presenta un caso sobre el cual el rey tiene que decidir. Permítame que lea, tengan paciencia. Estoy leyendo en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, a partir del primer versículo. ¿Okay? Había en una ciudad 2 hombres, uno era rico y el otro pobre. ¿Quién era el rico? David. ¿Quién era el pobre? Urías elitita. Ya se están dando cuenta, ¿no? El rico tenía mucho ganado mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una ovejita que había comprado. ¿Qué era la ovejita? ¿Quién era? La esposa, la única que tenía. El rey tenía un harén. Este hombre pobre solo tenía una, que en esta parábola viene a ser como una oveja. La alimentaba, o sea, la quería mucho. Crecía a su lado junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día el rico, ¿quién era el rico? David, recibió una visita. ¿Qué visita? El deseo carnal.
Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, ya ustedes saben a lo que se refiere, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. Robó la esposa del otro. David entonces se enojó mucho. Esto es otra cosa, Dios mío, esto es increíble. David se enojó mucho, porque cuando se trata de los pecados de los demás, pues nos molestamos. Parece mentira, cómo se le ocurre, pero qué desgraciado, qué sinvergüenza, qué pecador. Y pasamos por alto nuestras propias faltas, que muchas veces cuando nos fijamos en la falta de otro, es reflejo o racionalización de nuestras propias culpas, que para curarnos en salud, remachamos y enfatizamos y exaltamos los pecados de los demás para tranquilizar nuestra conciencia. Esto fue lo que pasó aquí. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. ¡Ay, ay, ay! David está haciendo de juez y está dictando sentencia. Lo que él no sabe es que se está dictando sentencia a sí mismo. Está diciendo que él mismo es reo de muerte. Devolverá 4 veces más por la oveja por haber actuado así sin ninguna compasión. Y aquí viene el primer punto. Para ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. ¿Qué es lo primero? Para ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios, escuchar la palabra de Dios y aceptarla. David la aceptó, escuchó y aceptó la palabra de Dios. O sea, tú no puedes decir, eso dice la iglesia, pero eso no va conmigo. Eso dice la palabra de Dios. Pero yo tengo muy buenas razones para haber pecado, porque no es mi culpa, porque yo soy hombre, porque ella me provocó. Hombre, no, ¿qué va a hacer? No, es que me siento triste, es que yo tenía que deshogarme y por eso pequé. Es que yo tengo carencias materiales y por eso robo. Muy buenas excusas. No, señor. Así no se puede llegar a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Número 1, escucha la palabra y acéptala. Ahora, punto número 2. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Punto número 2. Esto está en el versículo 13 del capítulo 12 de Segunda de Samuel. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. El punto número 2 es aceptar la culpa. ¿Qué es aceptar la culpa? Arrepentirse. Eso es, señoras y señores. Tú tienes que arrepentirte. Mira, si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Para que haya perdón, la sustancia que hace falta, que no puede faltar, es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es lo que ves aquí, lo que te explica la iglesia. Es el dolor por el pecado cometido. Por eso, como te decía, tú estás haciendo tu examen de conciencia nocturno y repasa lo que ha sido tu vida, encuentra que has fallado y eso te causa un dolor. Ese dolor es el arrepentimiento. Ya ves, ya tienes 2 cosas, vas por buen camino. O sea, tú puedes llegar a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Esto me da tanta alegría. ¿Qué alegría me da? Ok, prosigamos. Bueno, Natán respondió: Yahvé perdona tu pecado. Si te arrepentiste, imagínate. No morirás. Ay, mira qué chévere. O sea, David dijo que el que hizo tal cosa merecía la muerte y el profeta le está diciendo: no morirás. Sin embargo, puesto que despreciaste a Yahvé, tu pecado tiene consecuencia. ¿Quién pagó en esta ocasión? El pobre niño que iba a nacer. Porque como ocasión de ese pecado, nació un hijo. Por razón de ese pecado, o después que se llevó a la esposa de Letita, el asunto es que ella quedó embarazada, tuvo un hijo y entonces ese hijo enfermó gravemente. Natán regresó a su casa y Yahvé, David, voy por el versículo 16, David pidió a Dios por su hijo. Vamos para el número 3. David pidió a Dios por su hijo, se negaba a comer y cuando regresó a su casa dormía en el suelo. Y sigan leyendo, este es el número 3. ¿Cuál es el paso número 3 para llegar a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios? Hacer penitencia.
La penitencia es interior. Luego usted lo puede corroborar en el Salmo 51 que David escribió como ocasión de este relato, señoras y señores. Lea el Salmo 51 para que vea y medítelo también para que vea. Es necesario hacer penitencia, que es la penitencia es la condición interior de dolor, y de descontento, de sufrimiento por haberle faltado a Dios nuestro Padre que nos ama tanto, y por lo tanto la manifestación exterior también. O sea, es todo nuestro ser involucrado en actitudes y en acciones para que Dios nuestro Señor vea que somos humildes y nos restituya. Por eso es que es necesaria la penitencia. Ese es el número 3. ¿Okay? Los criados y sirvientes dijeron: este hombre, Dios mío, ¿qué está pasando con él que mucho sufre? Vamos a ver cuáles son los otros pasos. 4, 5, 6 y 7 para llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero para eso, quédese ahí, no se mueva, no le cambie. Continuamos en breve. Y seguimos con este programa especial dándote la buena noticia de que a pesar de tu pasada o presente manera de vivir, puedes llegar a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Siguiendo un relato de la historia de David, que según testifica el propio Dios, llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios, podemos aprender 7 cosas para que usted y yo también seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Ya hemos repasado 3 cosas. Primero, escuchar y aceptar la palabra de Dios. Segundo, aceptar la culpa y arrepentirse. Tercero, hacer penitencia. Vamos entonces a concluir con la 4, 5, 6 y 7. Ya los sirvientes veían a David y decían: Dios mío, esto es increíble. El niño acaba de morir. Sí, cuando el niño estaba enfermo, este hombre hacía penitencia de esa manera y sufría y se humillaba tanto. Cuando le digamos que el niño murió, este hombre se va a suicidar, este hombre se va a matar. David los vio cuchicheando y ¿qué dijo David? Esto fue que el niño murió. Así que David les preguntó a ellos: ¿el niño murió, verdad que sí? Le dijeron: sí, su majestad, el niño murió. ¿Y qué fue lo que hizo David? He aquí el punto número 4. Para llegar a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Aceptar las consecuencias del pecado y las realidades de la vida. Es decir, abandone el complejo de culpa y abandone el complejo de víctima. Tiene que dejar eso. O sea, usted tiene que superarlo. ¿Y cómo lo superó David? Punto número 5. Se levantó, se bañó, se perfumó y cambió de ropa. Punto número 5, hay que levantarse. No te puedes quedar abajo. No te puedes quedar como en el punto anterior, haciendo de víctima, echándole la culpa a los demás, quedándote abajo, deprimiéndote. No, señor, de ninguna manera. Punto número 5, usted se tiene que levantar. Punto número 6, ¿qué fue lo que hizo David? David se levantó, se perfumó, se cambió de ropa, se levantó, no se quedó abajo. ¿Y qué fue lo que hizo? Punto número 6, fue a la casa de Dios. Ir a la casa de Dios, el lenguaje bíblico, desde el punto de vista literal, pues puede ser la carpa donde estaba la presencia de Dios en el arca de la alianza, puede ser en otros pasajes en el templo. Pero aquí también, casa de Dios, al igual que en muchos salmos, significa la presencia de Dios. Donde Dios mora. Donde Dios mora, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Él? En su presencia, contenido en sí mismo. Cuando tú entras a la presencia de Dios, consciente de que estás frente a Él, tú estás rodeado de Dios nuestro Señor. Entonces tú tienes que tener conciencia de eso. Una vez yo me levanto, yo voy donde Dios y Él me acoge y estoy delante de su presencia. Ese es el punto número 6. Entrar a la casa de Dios, que es entrar a su presencia. Punto número 6. Entra en comunión con Dios. Punto número 7. ¿Cómo concluye esto? David entonces regresa
a hacer su trabajo, David regresa para fungir como rey y como juez de Israel. ¿Cuál es el punto número 7? Comenzar de nuevo. Este es el séptimo y último punto. Después de todo esto, ¿qué es lo que usted va a hacer? Pues usted se levanta, usted entra delante de la presencia del Señor y ahora el punto número 7, usted comienza de nuevo. Por eso nos gusta explicar el proceso de vida cristiana como un proceso continuo, de avance, pero atravesando y superando momentos de aridez espiritual, porque hay altas y hay bajas. ¿Se dan cuenta? Hay que comenzar de nuevo. Miren ustedes la actitud de David en otro de sus escritos, en el Salmo 51. Nota tú cómo David, siendo un hombre ahora conforme al corazón de Dios, reconoce todo lo que Dios ha hecho en esta ocasión de su vida. Algunos versículos del Salmo 51 que te quiero llamar la atención. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón. Borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Esta debe ser la actitud en la cual se enmarque estos 7 puntos que hemos dictado el día de hoy para ti. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Lo que te decía, no me excuso. Estoy delante de ti, no puedo mentir, me conoces. Hasta el último de mis cabellos tienes contado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme o de firmeza. Miren qué lindo el versículo 19 del capítulo 51 que David escribió. Después de practicar estos 7 puntos. Mira qué maravilloso, mira cómo se puede llegar a ser un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Otra versión dice, porque a un corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Seamos francos, pobres y miserables pecadores, abocados al mal. Hoy tenemos la mejor intención, rectificamos la intención, queremos avanzar, pero hay algo que tira de la ropa hacia abajo. ¿Qué vas a hacer usted la próxima vez que caiga? Hacer estas 7 cosas. Resumiendo, escuche la palabra de Dios y acéptela. Número 2, acepte su culpa y arrepiéntase. Número 3, haga penitencia. Número 4, acepte las consecuencias del pecado y la realidad de la vida. Así es la vida, señor, señora. Número 5, levántese. Número 6, entre a la presencia de Dios. Y número 7, comience de nuevo, con renovada actitud. Contrito y humillado, pero confiado y alegre, porque hemos sido encontrados dignos ante los ojos de Dios. Porque a un corazón contrito y humillado, el Señor jamás desprecia. Y así llegaremos a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Nos vemos en una edición futura, aquí en Espíritu y Verdad. Shalom.